Aquí estamos de vuelta, amigo, amiga. Qué bueno de poder estar juntos en este día tan especial de nuestro invitado fenomenal. Sí que estamos contentos mano a mano, donde ya hablamos y compartimos y charlamos de muchas cosas importantes. Y hoy no va a ser menor, sino va a estar buenísimo nuestro tema. Y el tema es liderazgo y visión. De eso vamos a estar hablando hoy. Antes de eso, Rolando, ¿cómo te va, Rolando? ¿Qué tal, Billy? Y también a todos los que nos están viendo por redes sociales. Es un gusto poder estar una vez más acá. Como siempre presentamos a mano, ¿verdad? Un espacio donde podemos hablar distendidamente, hablar de todo, hablar de nuestras historias. Pero lo que más queremos escuchar hoy es la historia de Omar. Sí, totalmente. Sí que estamos contentos y animados por tenerle al invitado tan especial, el querido amigo Osmar Palma. ¿Cómo te va? Qué gusto de tenerte aquí como coach. Y bueno, qué bueno de poder tenerte aquí, Osmar. Qué lindo compartir juntos. Yo soy el agradecido. Estoy muy feliz. Creo que se notan en el rostro, en la sonrisa de todos. Es difícil estar acá con los dos amigos que siempre están riendo y no reírse. Yo estoy muy agradecido ante todo y la audiencia también, los que están mirando. Buenísimo. Estoy feliz de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Nosotros sí que estamos agradecidos, Osmar. Y bueno, pudimos ya tener buenos tiempos, buenos años juntos, compartiendo y creciendo juntos con Osmar en el tema del liderazgo. Y de eso queremos hablar un poquitito hoy. Pero antes de eso, queremos saber la historia de Osmar. Sí. ¿Cómo comenzó la historia de Osmar? ¿Él es paraguayo, es ucraniano o qué es lo que es, verdad? Cuéntenos un Tiene poco, pinta de Omar. ucraniano, No parece. sé si tengo pinta, pero me casé con una. Ok. Una alegría, Va por ahí, gracias. hermano. Sí, no, los amigos. Hablemos un poquito de quién soy. Vengo de una familia, nací en Argentina, en Buenos Aires, Ajá. y mi papá, mi mamá, dos hermanos, una hermana mayor, otro hermano mayor también, así que yo soy el pajagüe. Ah, mira vos. Ajá. Algunas Eso. palabras ya aprendí en guaraní. Una familia con escasos recursos económicos, pero también escasos recursos de herramientas para la vida. No solamente bajos recursos económicos, sino también faltaban herramientas para resolver problemas, herramientas para saber hablar entre papá y mamá, herramientas para encarar los desafíos. Y todo eso llevó a que el matrimonio de mis padres entre en una situación de dificultad. Entonces, yo me crié en una familia disfuncional que tenía muchas dificultades y carencias, no solamente las económicas. Y esto llevó a que en algún momento, cuando yo tenía alrededor de 3 años, mis padres estaban en una tensión muy difícil y disputando si su matrimonio iba a continuar o no. Ujú. Así pasó. Pero la historia no finaliza ahí. Claro. mi querido. Claro. No, la historia no finaliza ahí. La historia recién estaba comenzando. Muchas veces cuando pensamos que es un capítulo final, Sí. en realidad todavía falta todo un segundo tiempo. Claro Sí. que sí. Y era al final de una página, pero el del inicio de un libro entero, de algo nuevo. Dios tenía un plan. Y cuando tenía 3 años, mis padres llegan a una iglesia confundidos pensando por la estructura de la arquitectura, pensando que era una capilla a la que ellos solían asistir en otra ciudad. Entran y no encontraron lo que pensaban que encontraron, pero encontraron a Cristo. Wow. Y eso fue el inicio de un cambio transformacional único en la vida de mis padres, que después nos ayudaron a transmitir a nosotros. Qué lindo. Es decir, que yo hasta los 3 estuve en una familia que estaba a punto de quebrarse, pero a partir de ahí, Claro. algo nuevo, maravilloso, Wow. no fácil, pero nuevo y maravilloso, estaba comenzando. Y ahí seguía un poquito mi historia con mis queridos padres y mis hermanos. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Mira vos, che.
Entonces en Argentina, ¿cómo se llama la ciudad mencionaste? Vivíamos en una ciudad que se llama Bursaco. Ok. A unas 6 cuadras está todavía la iglesia. Oh, wow. Ah, mira un Sí, poco. mis padres asisten a la iglesia hija ahora de ellos. Mi papá tiene ya. 83 años, estuvo hace poco aquí en Campo Sí. 9, Ujú. recorriendo tambos Wow. y lugares con 83 años, muchas pilas. Mi papá camina de la mano con mi mamá. Qué chulina. Su vida fue transformada. Wow. ¿Verdad? Entonces, quizás también pensando en la gente que está escuchando, que vive Sí. una situación difícil, Sí. las cosas pueden cambiar. Mm. Pero algo tiene que suceder para que eso Claro, se cambie. claro. Entonces yo me fui criando en una familia que empieza a ser transformada y a mejorar. Wow. Yo no viví la parte más fea, difícil. Mis hermanos más grandes sí. Quizás por eso fue el primero que me casé. Ah, ya. Ah, mira vos. Sí, el primero que tuvo hijos y el primero que emigró de Wow. la ciudad. Ah, mira vos. Y nos vinimos a Paraguay. Hice un linda. salto muy grande, ¿no? Ah, De niño volvía Qué de la linda. iglesia, volvía de la iglesia de niño y buscaba una Biblia, la Biblia de mi padre, me paraba atrás en mi casa que había un maizal sembrado y entonces yo me paraba delante del maizal, agarraba la Biblia, ponía un latón, me paraba arriba del latón y abría la Biblia y le enseñaba al maizal. al Ah, mensaje. mira vos. Sí, 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 sí. Y les motivaba, y les hablaba, y les decía que Wow. hay un futuro, hay cosas buenas. Y cuando el viento estaba ahí en el maizal y yo preguntaba, ¿alguien en este día quiere cambio de su vida? ¿Quiere recibir a Jesús? ¿Quiere que su vida sea diferente? Y si el viento movía las hojas del maizal, yo decía que Dios te Que bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? A ti también. Qué linda. Todavía hay tiempo, hay tiempo. Entonces, Qué ¿sabe que linda, eso que qué empezó linda. como un juego, Mm. era una semilla que Dios había puesto en mi Así corazón. El tema es que después voy a la escuela y por alguna razón empecé a recibir bastante bullying. Y me atacaban verbalmente y empecé a querer disminuir, desaparecer, esconderme. Y esas ganas de querer compartir con otros como que se fueron apagando. Y esa voz que tenía cuando era niño como un juego se volvió como silenciosa. Yo me sentaba en el último asiento de la escuela, empecé a hacer las cosas mal, me escapaba del colegio, no asistía, siempre llamaban a mis padres que llegó al límite de faltas, de ausencia. Yo mentía, decía que me iba a la escuela, pero no entraba a la escuela. Perdí un año del colegio y realmente estaba en un bucle, en un embudo de caída, de caída. Pero hubo ciertas cosas que empezaron a encender el fuego. Hubo algunas cositas por ahí que empezaron a encender el fuego en mi vida, ¿verdad? Uno fue una maestra de la escuela dominical, en la iglesia. Wow. Otra fue una maestra en el colegio que me decía, Omar, vos no sos un tacho de basura. Wow. Evidentemente ella veía que yo me ponía toda la basura dentro mío. Sí. Después también la transformación de mis padres. Qué lindo. Otra cosa que fue impactando fue que un compañero de colegio se suicida. Y eso me hizo un impacto tremendo, porque yo era una persona que iba a la iglesia, pero no le compartía a nadie de mi fe. Y en esa etapa también de la adolescencia me regalan el primer libro que conocí de John Maxwell. Desarrolla el líder que está En usted. No el 2.0 que se escribió mucho después, casi 25 años después, sino el primero, lo tengo todavía. Wow. Y cuando estuve hace poco en una conferencia y estaba John, le mostré el libro y él me dijo, ese libro es muy viejo. Y le conté la historia y fue una cosa muy linda. Eso Qué comenzó nuevamente linda. en mí a arder una pasión Wow. de compartir un mensaje y querer sumar algo de valor a la gente. Wow. Qué tremenda, che. Wow. Qué lindo. Qué linda tu historia, Omar. Pero, ¿venís a Paraguay a qué edad? La primera vez que vine a Paraguay en realidad fue casi de bebé, de niño. Vine con mis padres o mi mamá, porque mi tía vivía aquí en Paraguay por un tiempo.
cerca en Asunción, y entonces llegué a Paraguay una pequeña visita. Pero no sé si eso cuenta, ¿no? Pero después vine invitado para dirigir juegos en un campamento. Yo era un jovencito, todavía estaba de novio con mi esposa María Esther, que en diciembre de este año vamos a cumplir 25 años. ¿Este año? Sí, sí, este Wow. año, gran fiesta. Gran fiesta, Sí, entonces sí, vamos a sí. hacer. Todos los que están escuchando pueden Eh. asistir. Vamos a hacer un asado para todos. Virtual. Bien ahí. Virtual. 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 No, llegué como joven a dirigir juegos en algún campamento, eso fue el primer impacto. Después me invitaron a predicar en otro campamento, todavía estaba de novio, no casado. Después de casados, con un bebé recién nacido, tenía 3 meses Mati, vinimos a una experiencia misionera y estuvimos aquí en Paraguay 3 años como una experiencia misionera. La idea era venir por un periodo corto y al final nos quedamos más tiempo. Sí. ¿Qué te pareció, Omar, la cultura paraguaya en sí? Uno no conoce, o lo que conoce tiene que ver con lo que escucha, o las pocas experiencias que uno tiene, ¿verdad? Yo era muy joven y no conocía realmente mucho. Uno piensa que, bueno, no es una frontera tan cercana, no me estoy yendo a Corea, ¿no? Sí. En octubre del año pasado estuve en Corea, es una experiencia de culturas muy fuerte. Uno dice, estamos muy cerca, somos muy iguales, muy parecidos. Sí, en esencia sí, pero en cultura es un poco diferente, desde cosas menores a otras más que nos distancian, pero creo que tenemos mucho más que nos une, ¿no? Sí, Paraguay abrió los brazos, nos recibió, nos hizo crecer. El corazón nuestro está en Paraguay. Argentina Qué ahora, bueno. para mí, es un lugar para ir a visitar a mis padres, vacaciones y volver a casa, que es Paraguay. Mira, un poco. Wow. Qué interesante. Agradezco a Dios y a cada paraguayo que me Claro. trató bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sabiendo un poco de Osmar, cuando comenzó la historia bueno, ya contó una buena parte de la historia, pero ¿cómo y qué pasó cuando viniste de Ciudad del Este a Campo 9? ¿Qué te trajo en Campo 9 en esta linda ciudad de Osmar? Mira, es muy interesante porque Campo 9 fue un lugar en el que yo busqué una oportunidad. Ajá. Pero finalmente Campo 9 no era únicamente una oportunidad para mí, era una oportunidad para que yo aporte valor en la vida de los demás. Entonces, inicialmente, nosotros tuvimos una primera experiencia como misioneros, autosustentados, teníamos una confitería con funcionarios. En todo. Ciudad del Este. No, inicialmente fue en Coronel Bogado. Ok. Después estuvimos Ok. en Ciudad del Este también, sirviendo allá. Ok. Y después volvimos, porque Ajá. nos fundimos económicamente. Ah, mira un poco. Sí, esa es la parte, el lado B del El liderazgo. lado B. Sí. Pero es muy importante. Sí, sí, sí. Yo creo que es importante a veces dice John que a veces ganamos Sí. y a veces aprendemos. Aprendemos, sí. Sí. Entonces, sí, el dolor, pero fue un aprendizaje. Nos fundimos económicamente, pagamos todas las cuentas, nos sobró, no nos alcanzó para el viaje, tuvimos que pedir plata prestada para volver a casa. Y volvimos. Y uno dice, ¿cómo vas a volver a Paraguay en el lugar donde te fundiste? Pero muchas veces Dios quiere que vuelvas a los mismos escenarios para mostrarte una lección. ¿Qué De que aprendiste? tal vez fuiste ahí pensando que ibas a tomar algo y en realidad Dios quería llevarte a que puedas dar algo. Paraguay, Campo 9, para mí es un lugar muy especial, muy, muy cercano a mi corazón. Pero no tiene que ver con la tierra o el paisaje, tiene que ver con la calidad de la gente. ¿Cómo llegué acá? Llegué buscando un trabajo y proponiendo en las empresas poder dar charlas de capacitación y motivación en las empresas. El liderazgo. Sí, de liderazgo. Y entonces una vez tuve una reunión, me acuerdo que fue en Colonial, Ajá. con 3, 4 líderes grandes Claro. aquí de la zona. Claro. Y nos sentamos así en una mesa como esta, conversamos. Yo estaba volviendo de Asunción, de alguien que me había dicho que no me atendió para una entrevista laboral.
Viajé de Buenos Aires a Asunción para una Para una entrevista entrevista. laboral que Wow. ellos me estaban haciendo una oferta. Ajá. Y cuando llegué, esperé 5 o 6 horas, no me atendió. Nunca lo conté esto. Ahora van a escuchar el chisme. Wow. No voy a contar todo eso. La cosa es que o sea, lo que no se dio, Sí. en el camino levanté el teléfono, llamé a unos amigos, se hizo esa reunión y de ahí nació mi primer cliente. Qué lindo. Así que algo que, a ver, debería haber comenzado en Asunción, comenzó acá. Dios tenía un propósito acá. Sí, es por eso que muchas veces batallamos con cosas que no salen y en realidad Ajá. es una indicación de que hay algo mejor para adelante. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Está bueno. así. Está bueno. Y así es un poco mi vida. Todo lo bueno es cuesta arriba. No fue fácil. No, claro. El primer mes no teníamos ningún cliente. Después comencé el primer mes, las primeras charlas, la primera empresa, la segunda. Pero bueno, hay que luchar por ese futuro que uno quiere, uno anhela y Sí. Dios puso en el corazón. Sí. Así que Campo 9 comenzó siendo un lugar al que yo pensé que iba a ir a tomar algo Ajá. para autosostén, Sí. en el sentido de buscar un trabajo que me sostenga, y terminó siendo un lugar en el que yo puedo aportar valor a la Sí. gente. Y por supuesto que eso también tiene que ver con la retribución de sostener a la familia. Pero soy muy feliz de estar acá. Genial. Genial. Si hablamos hoy, bueno, de liderazgo. Ujú. Omar Parma, ¿cómo se da cuenta que de repente tiene en realidad algo que dar y no solamente buscar recibir? Es muy importante lo que estás diciendo porque el egoísmo es nuestro limitador y el autoenfoque. Cuando estamos pensando en hacer algo para ganar dinero, cuando hacemos para sacar una tajada y perdemos de vista que en realidad tenemos algo que ofrecer y aportar. Entonces, el liderazgo comienza por entender de que no se trata de uno, de que uno se transforma en un fan del crecimiento de los demás. Y mi éxito es que te vaya bien. Entonces, cuando uno entra en ese camino, que lo aprende de Jesús, Él dejó la gloria para poder servir a los demás. Y el que sirve es el más grande, no el que es el servido, ¿no? Entonces, es necesario, decía Juan, que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, en la medida de que el enfoque y las luces no están hacia nosotros, sino hacia los demás, ahí comienza el liderazgo. Wow. Y así fue un poco en mí. Yo no comencé diciendo, bueno, ¿cómo puedo ayudar a la gente? No, claro. Yo estaba fundido y estaba muy mal y empecé a buscar ayuda para mí. Y con el tiempo me di cuenta que esas herramientas podían ser útiles a los demás. Claro. Entonces, cuando uno es líder, deja de pensar en sí mismo y tener el foco en uno mismo. Y principalmente piensa en los que todavía no llegaron. Y ahí está, creo que, la clave. Si solamente pensamos en los que ya lo alcanzaron, porque tienen algo para darnos, entonces no estamos liderando. En cambio, cuando dejamos de pensar únicamente en los que están, sino que pensamos en los que no están, esto aplica para la iglesia también, entonces ahí estamos liderando. Claro. Claro. No, y eso va mucho con lo que es tener una visión. La visión de futuro es fundamental. Porque si no tenés una visión, vas a trabajar para la visión de otros. Totalmente. No es malo trabajar para la visión de otros, si eso te ayuda también a alcanzar la visión que Dios puso en tu vida. Y ahí colaboramos. Claro. Y ahí colaboramos, porque solos no llegamos lejos. Podemos ir bastante rápido, pero lejos no vamos a llegar. Sí. Es mejor ir acompañado. No, totalmente. Sí, totalmente. Pero Omar, ¿cómo hace uno para encontrar, o sea, o sea, cuáles son de repente, o el panorama o el ambiente que se tiene que dar para que una persona encuentre cuál es la visión, o sea, o de repente pueda soñar o abrirse de repente a... Mucho se habla de visión y de propósito. Y a veces quedamos enredados en algunas ideas. Totalmente. ¿Verdad? Yo quiero ser un poco más práctico. Donde está una necesidad, ahí está tu propósito. Comenzá supliendo una necesidad.
Fíjate, ¿qué tienes en tu mano? ¿Suple una necesidad que se siente que alguien tiene? ¿Aporta valor? ¿Soluciona un problema? Generalmente comienza cuando solucionamos un problema para uno mismo. Es el camino que cada uno recorrió. Y después dice, este proceso que a mí me pasó, que yo tenía una voz cuando era niño y jugaba y después se fue apagando, hasta que después vino gente distinta que Dios puso y comenzó a arder nuevamente el fuego y recuperé una voz delante de los demás. ¿Será que no hay gente que ha pasado por un proceso parecido? Entonces, Sí. esto tiene que ver el liderazgo y es buenísimo. Yo lo definiría así. Donde hay una necesidad, hay una oportunidad de servicio. Y entonces, por eso el egoísmo hay que correrlo del lugar. Es el gran enemigo del liderazgo y es el gran limitador de cada uno de los que estamos acá. El ego. El ego, ¿no? Esa conversación interna limitante, recurrente, que limita la posibilidad que soy. Claro. Y no me permite crecer a los propósitos que Dios puso en mi vida. Entonces, Ese está tremendo, porque disculpame, Omar, sí. porque ahí se trata de yo quiero lo que yo quiero nomás, o se Claro. trata de mí, Sí. ¿verdad? Para mí es muy ejemplificador el meme de la moto que dijo que Eh. estaba con su amigo y dijeron que iban a volver a su casa o a algún lugar, pero vamos a ir como yo quiero. Como yo quiero. Es ejemplificador de nuestra vida. No, claro. Yo creo que ese muchacho es un gran filósofo, ¿verdad? Sí, Sin saberlo. sí, de verdad. Estoy jugando. Sí. No, pero... Pero ha sí. dicho una verdad. Queremos ir como nosotros queremos y claro, ya sabemos dónde vamos a ir a parar. Claro. A la volada. Sí. Sí. Y aún así, a pesar de eso, no aprendió el muchacho. Porque después dijo, yo estoy bien. Y el otro, no sé. No sé cómo. No sé Espero que se mejore. Tenía un buen deseo. Espero que se mejore. No, pero no todo está justamente fundado en buenos deseos nomás. No alcanza con los buenos deseos. Si te duele el apéndice, por más buenos deseos que yo tenga, Rolo, no te acuestes acá. No, claro. Porque eso va a ser una mala idea. Sí, claro. Entonces, los deseos son buenos, pero tienes que ir acompañado de acciones, de capacitación, del entorno. El entorno, la cantidad de personas con las que te reunís. Pero sí, definitivamente, respondiendo a tu pregunta, tenemos que luchar por nuestro futuro. Y tenemos que luchar por el futuro de la organización en la que estamos. O si estás liderando una empresa, tenés que luchar por el futuro de la empresa en la que estás. Sí. O de la familia. Sí. Porque si vos no lo haces, otros van a luchar para que el pasado se quede y no se vaya. Entonces, honramos el pasado, pero nuestro compromiso está con el futuro. Y ahí no es a ver, es importante lo que mencionas y no es el Aishinyananga o el pobrecito, si no se trata de mí, que yo puedo hacer mejor para la empresa o la iglesia o la institución en la que estoy, está, ¿verdad? Así está. ¿Por qué la gente cambia? Es la pregunta que vos estás haciendo ahí en el fondo, Billy. Sí. O sea, ¿de qué se trata? Bueno, la gente cambia por dolor. El sufrimiento es un gran maestro. Y entre paréntesis, los papás modernos, lo que más queremos es evitar que nuestros hijos sufran. Lo que vamos a hacer es posponer su dolor solamente. Y después va a ser más duro, más difícil, y lo va a hacer otra gente. Es el gran disciplinador en la vida, el sufrimiento, ¿no? Entonces el sufrimiento no es malo, es un maestro que te habla, ¿no? Tocas el fuego y dices, duele, bueno, Sí, no toques claro. más. Claro. Pero no podés aprender únicamente por sufrimiento, Sí. porque te va a costar muy caro. Yo aprendí cuando me fundí económicamente, pero me costó un montón. Entonces no puedo ser la única fuente de crecimiento. La otra forma en que la gente aprende es por inspiración. Dicen, mira, qué lindo, qué impresionante lo que hacen acá los muchachos con el podcast. Yo quisiera hacer algo así. Entonces se inspiran en las cosas buenas que los demás hacen. Y lo otro, tiene que ver con tu pregunta inicial, es la pasión, la visión personal que cada uno tiene. Que todos los niños tienen, es esa curiosidad, esa capacidad de asombro. ¿Verdad? Y con una cajita están jugando los niños, ¿no? Sí, es sí, una sí, capacidad de asombro que hemos perdido.
estamos perdiendo la capacidad de asombro por la cantidad de estímulos. Sí, Somos claro. la generación más sobreestimulada de la historia de la humanidad. Entonces podemos ver que están matando gente y no nos pasa nada adentro. Sí. Lo que pasa es que mucha gente hoy por hoy, en su niñez, han pisoteado esa semillita del asombro. Callate, vos no servís para nada, tú sos un inútil, siempre arruinás todo, andate afuera que acá estamos los adultos, inservible y un montón de cosas que es con la gente que después nos toca trabajar. claro. Sí. Y uno dice, ¿por qué no tiene aspiraciones? Y las juzgamos. Este no quiere nada en la vida. Bueno, lo que probablemente tiene una plantita que fue pisoteada. Y quizás si está cerca tuyo y tenés buena voluntad y ánimo y fe y le compartes de tu vida, quizás comienza a tener un escenario, un ecosistema favorable para que vuelva a crecer y decir, wow, yo quiero eso también. Qué lindo, wow. Te Excelente. animo eso a creer en vos. Esto es lo que ha mencionado Omar, es potente. Cree en vos mismo. Tú puedes. Dios te ha dado mucho para compartir con otros. Sí que qué potente esto, Omar. Antes de cerrar, estamos por cerrar. ¿Tenés una familia? ¿Tenés hijos? Sí, 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 tengo esposa. Sí. Vamos a cumplir, como les dije, 25 años de casado. Tengo 2 varones, Matías y Santiago. Nuestra vida es prácticamente... El éxito afuera nunca justifica el abandono de la familia. Por eso no es éxito ganar todos si perdemos nuestra familia. Tenemos que cuidar a nuestra familia y a lo nuestro, ¿no? El matrimonio no tenemos que verlo como un obstáculo, sino que realmente nuestro matrimonio es parte de nuestro llamado y complementa. Claro. Es el fuego que te sostiene en la vida, Sí. la compañera de vida. Por eso ser líder en casa no es fácil. Afuera, en la empresa, recibís un aplauso o cosas. Bueno, en casa no te van a aplaudir por lavar los platos, ¿no? Pero son cosas necesarias que tenemos que hacer a veces, Totalmente. ¿verdad? Rolo, vos cada tanto lavas los platos. No, no, y si te digo cada tanto, de repente... Sí, sí. Entonces, Totalmente. no, un hogar, la Sí. familia es fundamental. Y un hogar sin propósito es como un nido sin polluelos. No, el nido es muy lindo. El hogar, un hogar con propósito es mejor que cualquier otro escenario. Vos podés triunfa en casa y va a ser más fácil triunfar en cualquier lado. Fracasa en casa y te va a hacer la vida muy difícil en otro lugar. Así que ocúpate. Que tu casa no sea una rotonda. ¿O alguna vez estacionaste en la rotonda, te quedaste, hiciste un picnic? De verdad que no. No. Sí. En la rotonda Sí. estamos de paso. De Sí. paso. Sí. Si tu casa, querido amigo, líder, empresario, pastor o persona que nos estás escuchando, se transformó en tu rotonda, entonces estamos mal. Que tu casa no sea una rotonda. O sea, de paso. Claro. Sí. Sea, dicen que hay gente, de forma irónica, medio, que definió a la familia así, a la casa así. El hogar es el lugar al que volvemos cuando nos cansamos de ser amables con todo el mundo. Potente. Yo fui ese. Sí. Yo fui ese. Ni el perro me quería saludar. Pero después, con el tiempo, fui aprendiendo que Claro. el lugar es el lugar más importante, el hogar, ¿no? Sí. Wow, qué potente. Cuida tu matrimonio, cuida tu casa, cuida tus hijos. Es liderazgo en tu casa. Ahí comienza. Dios te bendiga.